Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Hola, Glaxer. Buenos días. Qué gusto estar nuevamente en tu programa y en especial hoy que es 8 de marzo y que aprovechamos siempre en hacer un alto para pensarnos más o menos en qué parte estamos de este camino, que es como siempre digo, no será por cansancio que nos ganen, ¿no? Pero ahí vamos construyendo la igualdad. Ahora, tal vez, Jenny, comencemos por eso, ¿no? ¿En qué parte del camino estamos si tendríamos que mirar el recorrido que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque es verdad, no se ha avanzado lo que uno hubiese querido, hay problemas severos que todavía marcan nuestra convivencia, que es muy violenta, sobre todo en las relaciones con determinados sectores de mujeres, porque cuando se le va atribuyendo una condición adicional a la mujer, más discriminada termina siendo en determinados contextos, ¿no? Y hay un asunto cultural, de machismo muy fuerte. Pero ¿qué cosa es lo que dirías tú centralmente ha sido o han sido los avances centrales hasta ahora y dónde tendríamos que prestar mayor atención para que no solo eso no se revierta, esos avances, porque en eso estamos en un escenario marcado por sectores muy antiderechos y antidemocráticos, para que no se retroceda, pero también para que vayamos a lo sustantivo y no nos quedemos solamente en el comentario del día, porque casi es una obligación un día como hoy que los medios por lo menos algo tengan que decir al respecto. Mira, yo creo que para responder a la pregunta de dónde estamos, hay una anterior que es de dónde venimos, ¿no? Y ahí yo sí creo que eso me permite ser optimista cuando pienso de dónde venimos, mi generación, la tuya, la nuestra. Además, somos los hijos de la igualdad, podríamos decir, ¿no? Producto de la Constitución de 1979, que es la primera que proclama la igualdad entre los sexos, y a partir de allí es que, digamos, se cambian una serie de normas, ¿no? Que tenían que ver con la vida, cómo se organizaba en el ámbito privado, familiar, este tema de ser señora de, ¿no? Cosas simbólicas, o que el varón era el único que fijaba el domicilio conyugal y uno tenía que seguirlo, las normas de violencia, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que han ido cambiando, entonces cuando uno las mira en perspectiva, además porque las hemos vivido, uno dice, caramba, sí, cuánto hemos avanzado, ¿no? Pero de pronto también te sorprendes en muchos cambios en lo formal y en lo declarativo y nos damos cuenta que en lo que tiene que ver con procesos de implementación de las leyes y de las políticas, estamos como muy trabados y ahí probablemente, más allá también de la voluntad de los funcionarios y funcionarias, podemos encontrar las constantes interrupciones en el Ejecutivo y los cambios que no terminan de arrancar y todo eso está significando trabas, ¿no es cierto? Que en los últimos años no nos permiten como avanzar más, ¿no? Pero también hay elementos, digamos, en nuestra cultura todavía muy fuertes que tienen que ver con los discursos que todavía tienen legitimidad, ¿no? Estos que siguen encasillando a las mujeres en el rol de la maternidad, en el rol del cuidado, ¿no? Y sobre todo esto que en algún momento ya parecía ser como pasado de moda, ¿no? De modé, como se dice, la división Ujú. sexual del trabajo. Te decía, no, eso es de los 70, ya está superado, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, esto tendría que ser, o es, creo yo, uno de los nudos estructurales, ¿no? Que en realidad está detrás de lo que tiene que ver también con la violencia, con las condiciones y las pocas oportunidades que tenemos las mujeres en el trabajo, en la participación política, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, creo que modificar en algo la división sexual del trabajo es como darle una patada en la canilla al patriarcado, ¿no? Es eso lo que también tenemos que intentar cambiar. Y el tema del cuerpo y la autonomía, que ¿no? Nuestro país sigue siendo uno de los más rezagados en la región en términos de la posibilidad de las mujeres de poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros embarazos, nuestras gestaciones, etcétera, ¿no? Ahora, es bien interesante esto último que tú afirmas, porque ya en el vecindario, digo, en los países que están alrededor del Perú, han habido algunos avances en temas que en el Perú resultan ser todavía temas bastante sensibles y que en el debate público no encuentran un lugar apropiado y que por lo general se van quedando, digamos, en
los panfletos o simplemente, digamos, en el rechazo de determinado sector, de siquiera procesarlos discursivamente, ¿no? Estoy hablando de Colombia, Argentina, Chile, por ejemplo, en torno a la unión civil, al matrimonio igualitario o al tema del aborto, ¿no? ¿Eso por qué crees tú ha sido posible en otros países de una manera, es verdad, también difícil, también a contracorriente, porque han sido estigmatizadas, han sido perseguidas, pero van consiguiendo algunos objetivos, ¿no? No necesariamente porque la política se hace cargo y asume su responsabilidad de cara a mirar la realidad y atenderla en sus distintas manifestaciones, sino también los tribunales, las cortes constitucionales, todas van avanzando en esa dirección. ¿Por qué en el Perú a ese respecto andamos más rezagados? ¿Qué hace que en nuestro país sea particularmente distinto el ritmo frente a estos avances? Bueno, yo creo también que tiene que ver con los procesos en general, de desinstitucionalización nuestro, y también por la forma en que se eligen nuestros magistrados en las cortes, ¿no? Y también con la presión de los movimientos sociales. El nuestro ha sido un país, si tú quieres, más de pequeños estallidos sociales y luego como que regresa a un punto muerto. Y en el caso del movimiento de mujeres, recién en los últimos años es que recupera, ¿no?, lo que era en los 80, probablemente golpeado también por la violencia en la época del conflicto armado interno, ¿no? Y ahí tú encuentras que durante los 90, los 2000, prácticamente quienes sosteníamos y estábamos en el debate con la agenda éramos ONG, no movimientos, ¿no?, que tienen otras dinámicas. Y a partir de, digamos, Ni Una Menos y un poquito antes, con lo que fue la acción ciudadana que se llamó Déjala Decidir, ¿no?, que recogieron muchas firmas para alcanzar al Congreso una propuesta de ley de despenalización del aborto. Eso como que activó en las colectivas jóvenes y en la ciudadanía un movimiento o varios movimientos feministas, ¿no? Como que des-ONGizó un poco. Entonces, eso yo creo que ha sido un poco también las diferencias con los otros países de la región, que si bien tenían también organizaciones, ONGs, el movimiento siempre estuvo, ¿no?, en la calle, de alguna manera, permanente. Y creo que nosotras recién estamos retomando, es como que hubiéramos tenido en el medio un gran paréntesis, ¿no? Y sin actores políticos que sean capaces de tomar esa agenda también. Es como que nosotras estamos en el aire, ¿no? Somos nosotras acá y luego que hay un tremendo hueco y no tienes a quién entregarle tu agenda. O sea, Ujú. eh, y las cortes, te Sí. digo, creo que tienen que ver también con los procesos de cómo elegimos a nuestros representantes, ¿no? Ahora es verdad, y esto no solo se aplica a la agenda esta que tú bien has descrito, sino en general a la falta de intermediación de la política con lo que la gente está pidiendo, ¿no? En otros ámbitos también se ve una tremenda distancia y mientras los problemas van por un lado, el accionar político va por uno totalmente distinto que busca solo privilegiar los intereses de aquellos que temporalmente la están protagonizando. Pero te planteo dos escenarios de disputa muy fuerte de cara a cambiar, digamos, esa lógica machista que nos acompaña en el día a día. Una es la política y otra es, digamos, la escuela, la educación. Y ahí han habido, digamos, de las dos cosas, ¿no? Han habido por momentos avances significativos. En algunos casos yo percibía que eran más de lo que yo pensé se podía avanzar. Pero luego han venido también retrocesos de a pocos, pero que han sido significativos y creo que en ese escenario estamos y resulta particularmente grave que los consensos en las últimas semanas estén yendo más bien por ese lado, ¿no? Una oposición claramente antiderechos y un gobierno también a ese respecto muy parecido frente al enfoque de género, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves estos dos ámbitos, no? Y te pongo los ejemplos, lo acabo de hacer con educación y en política también. El gobierno tiene 3 de 19 ministros mujeres, 3, menos que el anterior que ya se llamaba la atención porque era mayoritariamente masculino y por supuesto eso evidentemente no es producto ahora solamente porque al presidente se le pasó, es un enfoque, es una manera de entender la política también.
Así es, y yo justo escribía un artículo anoche para La República y esto que tú dices me llamó la atención porque de pronto decía yo en mi artículo que recordando el 79, cuando se declaró la igualdad, y de pronto decía, claro, yo no conocía una ministra, no sabía lo que era una mujer en un ministerio, no existía esa figura, ¿no? Recién la vimos a mediados de los 80. Entonces, y me acordé de las dos primeras ministras mujeres que tuvimos, y de pronto caí en cuenta esto que tú estás diciendo, ¿no? 40 años después y hay solo 3 en el gabinete, ¿no? O sea, ese tremendo contrasentido, ¿no? En la política, y también lamentable el tema de la escuela y los retrocesos, pero justo mirábamos hace poco también con una compañera analista política y de pronto me decía del mapeo que uno hacía de los actores que estaban en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Habían entre 100 y 107 conservadores antiderechos, ¿no? Y el resto estaban así como en duda, ¿no? Entonces tú dices, claro, con eso, ¿hacia dónde vas a avanzar? Entonces uno dice, no podríamos avanzar en derechos, ya, pero no es posible el retroceso, ¿no? Entonces uno piensa, por lo menos, pero además en el campo de los derechos humanos, la regresividad no es posible, ¿no? Tú dices, lo peor que nos puede pasar es que se quede estancado un país, ¿no? Pero regresionar, que te quiten derechos, que vayas más atrás, es como ya, o sea, eso acarrea responsabilidad en el Estado, ¿no? Sin embargo, lo estamos viendo, ¿no? Estamos enfrentando proyectos de ley que pretenden retrocesos en la currícula educativa, que además pretenden intervenir en los contenidos de la currícula, que es parte de una de las competencias del Ejecutivo, no del Legislativo, ¿no? Y en el diseño de materiales y estas disputas entre si quién tiene más derecho, los padres o el Estado, ¿no? Para determinar cuáles van a ser los contenidos, que en realidad es una disputa absurda, porque la propia Convención de los Derechos del Niño te dice que los contenidos y lo que uno enseña a los niños o a las niñas en la escuela es lo que está en la Convención y lo que les va a hacer, ¿no? Que ellos puedan ejercer esos derechos. Ya no es que yo le quiero enseñar esto o esto u otro, no. O sea, ya está preestablecido, digamos, ¿no? Pero creo que no hay, que hay poca claridad también en el gobierno y sus representantes, ¿no? A veces porque coinciden con esta agenda conservadora, antiderechos, y otras porque conocen poco de la gestión y poco del campo de los derechos humanos, ¿no? Creo que no les interesa mucho. No se dan cuenta que es un estándar y que es su obligación respetarlos, que es lo menos que pueden entregarnos como país, ¿no? Y en la educación sí es fundamental, porque es en la escuela y en estos procesos educativos donde las niñas y los niños vamos aprendiendo la igualdad, ¿no? Y está la posibilidad de cambiar estos discursos, como lo que decía ayer el ministro del Interior, ¿no? Sobre la mujer que le da soporte al hombre, que es la compañera del hombre, que es el complemento del hombre y que trabajamos 80% más en la casa, ¿no? O sea, no me Sí. hagas No, complemento por para eso, y eso. ese ejemplo me permite, Jenny, plantear esto, lo siguiente, ¿no? Claro, ya lo hemos conversado aquí en otro momento, y esto tiene que ver con la idea que habíamos ya interiorizado de que lo avanzado en democracia en el Perú ya era bien difícil de revertir, en tanto no éramos sino ya minimalistas en ese sentido, ¿no? Una institucionalidad democrática básica que nos permita convivir pacíficamente después de la caída del régimen de Fujimori y los gobiernos sucesivos que han estado metidos en una serie de cosas, pero han mantenido cierta institucionalidad. Pero eso ha cambiado desde el 2016. O sea, desde Ujú. el 2016 se empiezan a romper fundamentos centrales del Estado democrático, el Estado de Derecho, ¿no? Aceptar o no un resultado electoral, doblegar o no la voluntad popular, acusar de fraude donde no hay, y de ahí generar incidentes que ponen en riesgo lo que la gente deposita en las urnas, con vacancias, con renuncias, con empuje, digamos, a una inestabilidad permanente. Y lo mismo pasa en este ámbito, ¿no es cierto? Hay cosas que se han avanzado. Hace poco no discutíamos enfoque de género porque no era una cosa que estaba en la política pública. Ahora está, pero podría no estar.
porque los votos son suficientes en el Congreso para revertir estas cosas en estos escenarios de disputa. Pero además, y aquí voy con lo que tú comentabas del ministro anterior, que efectivamente ayer hablaba una serie de barbaridades, pero que reflejan bastante bien lo que piensa mucha gente en nuestro país todavía, ¿no es cierto? Siempre tiene una justificación, una coartada, que parece inclusive por momentos hasta sublime, ¿no? Los que quieren golpe de Estado dicen que lo quieren para recuperar la democracia, ¿no? Los que acusan de fraude dicen para que no estemos sometidos a dinámicas de totalitarismo. Los que violentan la libertad de expresión o persiguen periodistas dicen que lo hacen para evitar que la prensa luego se ponga en riesgo. Es decir, y aquí también en esto pasa, ¿no es cierto? Que el enfoque de género hay que deshacerlo porque son los padres, y eso ha metido o ha calado en determinados sectores de padre de familia, deberían tener participación. Y claro, suena bien, pero en realidad yo como padre de familia sería un desastre opinando sobre qué tiene que estudiar mi hija. O sea, yo diría que no me corresponde, no tengo la especialidad, no conozco lo que conocen los especialistas. Pero siempre hay un discurso, siempre hay una coartada. ¿Hasta dónde puede llegar eso, no? Porque eso creo que tiene un fin mayor, que es distorsionar el sentido de la democracia, llenarlo de un contenido distinto que sea más amigable con los intereses de esos sectores. Claro, que sea más maleable, pero también como tú dices, o sea, en esto que tú señalas que del 2016 hacia adelante estamos enfrentando, ¿no? O viviendo una crisis permanente, a mí me da la sensación también que es como que todo se hubiera licuado, ¿no? Así en lo más al estilo Bauman. Como que todo estuviera licuado, pero también con 2 años de pandemia en el medio, que ha significado ausencia del Estado en muchos territorios y consolidación de economías ilegales, ¿no? Que tienen representación en este momento en el Parlamento, no solo informales, sino, ¿no? Informales, ilegales y criminales algunas. Entonces, ahí, digamos, están respondiendo a otros intereses, pero además bien, bien cruzados, cuando uno trata de clarificar, porque de pronto encuentras, o sea, unos ministros que quieren reducir la edad de la responsabilidad penal en los chicos, ¿no? Quieren criminalizarlos y que respondan como adultos. Y otros, ¿no? Del mismo grupo que te están diciendo, no, o sea, somos los padres los que vamos a decidir qué cosa van a estudiar o no, y además los chicos no pueden participar ni marchar, o sea, unos quieren subir la edad para, es un contrasentido, ¿no? Quieres bajar la edad para darles responsabilidad penal, pero a su vez tú quieres decidir sobre ellos hasta los 18, los 20 años, qué leen, qué no leen, de qué se informan, pero es en el discurso, porque en la práctica los chicos y las chicas hoy en día, en términos generales en este país, están solos en casa. Si no fuera por la pandemia, los chicos crecen solos. Esa es la verdad y Sí, además pues. es un problema en términos también de seguridad y de violencia, ¿no? Y no hay la ausencia de servicios de cuidado comunitario, o sea, ese es el drama. O sea, es mucho como de mantener un discurso de nos preocupamos por los chicos, pero en la práctica no es así, ¿no? Es solo y exclusivamente en la medida en que pueda responder a sus otros intereses, ¿no? O sea, un discurso Ujú. como para atraer un grupo de gente sin mayor, más inocente, diría yo, entre comillas, sin mayor capacidad de reflexión y venderle este cuento de la familia bonita, ¿no? Vamos a regresar a esto que hemos perdido y que nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Pero en el fondo no es una propuesta sostenible ni coherente, ¿no? Ni tampoco democrática, ¿no? En términos de que Exacto. sean familias donde no haya violencia o donde haya deliberación, etcétera, no corresponde tampoco. Ahora, tal vez lo que mejor le resume lo que yo decía hace un rato, ¿no? Es una coartada para esconder los verdaderos propósitos que están detrás. Porque detrás de todos estos movimientos, por ejemplo, que ya no solo son conservadores, porque el conservadurismo en una sociedad democrática es admisible en determinado extremo, porque eso aviva también la discusión sobre temas de interés público. Pero estamos hablando de fanáticos fundamentalistas y muchos de estos también vinculados a un accionar ilegal que ha hecho, digamos, de este tipo de cuentos tremendos negocios también. O sea, es decir, hay mucha gente que vive de este tipo de situaciones y lo hace bastante tiempo. Pero es curioso porque voy a tratar de contraponer dos cosas, ¿no? Hay una pretensión clara de ese sector político que se agrupa
o se agrupó en la campaña electoral detrás de Keiko Fujimori, que este fin de semana, hizo una marcha a favor de la vacancia, sin los éxitos que me imagino ellos pensaron iban a tener, porque con todo lo que invirtieron pensaban pues que iban a llenar por lo menos la Plaza San Martín, cosa que no funcionó. Y quiero plantear un asunto que puede parecer anecdótico, pero se ha conocido ayer y ha circulado mucho en las redes, que inclusive un canal de televisión tomó la marcha que era justamente por el Día Internacional de la Mujer para decir que era por la vacancia. Y eso parecería, digamos, paradójico, pero en realidad es que hay un movimiento ciudadano que tiene clarísimo el hecho de que hay que seguir peleando por lo que estamos hablando ahora, que inclusive es mayor que probablemente aquel que se disfraza de bienhechor cuando en realidad lo que quiere es hacer que se retroceda en eso, ¿no es cierto? Eso es bien interesante también porque se da al mismo tiempo. Sí, fíjate, yo estaba pensando que además en la última marcha que tuvimos también en el movimiento de mujeres, que fue en el marco del 25 de noviembre, también estos grupos, que en realidad no son conservadores, tienes razón, el conservador convive, opina, dialoga con uno, pero claro, la diferencia está en que estos grupos son antiderechos, porque tú puedes ser conservador, pero estos, o sea, no reconocen siquiera el estándar de derecho. ¿No? Entonces, esa es la diferencia también con respecto al conservador. Pero estos, claro, efectivamente, marcharon el 25 y ahora, este sábado, que marchamos también nosotras por el 8 de marzo, efectivamente estaban también en la calle un grupo chico, pequeño, comparativamente con nuestra marcha, que era de cuadras, y el Canal N pues lo sacó y sacó nuestras tomas y las puso como que eran de la marcha de estos Pro sujetos, ¿no? vacancia. Entonces, claro, pro vacancia, o sea, absurdo, ¿no? Entonces, claro, las compañeras decían, oye, de ahora en adelante hay que marchar siempre botando polvos verdes y humos verdes para que no nos vayan que es la consigna por la despenalización del aborto, para que no nos vayan a poner el letrero de la vacancia, ¿no? Pero sí, los colectivos están muy claros y que no están dispuestos no solo a no perder los derechos, sino que consideramos que es el momento de avanzar en nuestros derechos. Y hace poco hemos tenido justamente el periodo donde el comité que evalúa el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, le tocó evaluar a Perú. Y producto de eso han salido un conjunto de recomendaciones muy ricas, muy buenas, muy concretas, ¿no? Direccionadas al Estado peruano y tiene que ver, sí, yo creo que son las más amplias y mejores que hemos recibido en muchísimos años. Abarcan los temas de las lesbianas, están abarcando el tema de lo que tiene que ver con las esterilizaciones, no solo despenalización, sino legalización de aborto, ¿no? Entonces yo creo que son ya el estándar de derechos en general está elevado en el mundo, o sea, ya no hay la discusión en términos de aborto, ya no es una discusión jurídica, ya no es una discusión de derechos. En los 80 podríamos discutir de posiciones de derecho. Hoy en día ya no. O sea, el estándar está cerrado. Puedes discutir políticamente, éticamente, moralmente, discutes pero no me cuentes el cuento que me estás discutiendo desde derechos, porque ya no cabe eso, ¿no? O sea, ya no da para eso. Ahora, ¿y cómo observas en estos temas los vaivenes del gobierno, ¿no? Para citar dos ejemplos muy concretos. Cuando se inauguró el gobierno del presidente Castillo, teníamos a Héctor Béjar en la Cancillería, que muchos lo criticaron y lo cuestionaron, cuando yo creo en términos concretos es el que mejor y de manera más clara planteó una agenda de la Cancillería que creo le daba predictibilidad al país en torno al cumplimiento de acuerdos internacionales al que estamos sometidos por voluntad propia, ¿no? Y habló de mucho de lo que tú has mencionado, de esta evaluación que le han hecho a Perú. Lo sacaron, después vino un canciller con el que se llama Urtua, que tenía un discurso, yo creo que sintonizaba con eso, pero no tenía tanto énfasis en lo que Béjar había puesto el énfasis, ¿no? Y luego se fue cambiando, y ahora es verdad que tenemos a César Landa, y César Landa no es que es antiderecho, no va a ir en contra de esa agenda, pero evidentemente no está focalizando su accionar en eso tampoco, sino está habilitando otros espacios de vínculo del gobierno a propósito de los cuestionamientos en otra materia como el tema de la corrupción. Entonces, eso es bien importante. Y en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya un asunto que nadie entiende, porque estaba Anaí Durán, que es una persona pues, que estaba muy comprometida con la agenda
no solo de derechos humanos, sino feminista, y después pusieron a esta senadora Katy Ugarte, que felizmente duró muy poco tiempo, porque las dos o tres cosas que llevaba consigo eran en la práctica petardear todo lo que se había avanzado, proponer el tema del Ministerio de la Familia, reaccionar en algunos temas vinculados al enfoque de género, y luego de eso, también duró poco, digo felizmente, y entró Diana Miloslavich, y Diana Miloslavich, quien conocemos por supuesto, y sabemos que está Claro. muy comprometida. Uno dice, yo le decía el otro día, Diana, con todo el cariño y respeto, yo creo que tú vas a nadar a contracorriente ahí, porque siento que este gobierno no va en la dirección que tú quisieras que vaya en este tema, para que no se vuelva sectorial si uno quiere la discusión, porque tendría que ser más del gobierno. Pero ¿cómo ves esto? O sea, ¿cómo caracterizas al gobierno en estos vaivenes? ¿Es conservador, es fundamentalista, no le interesa, es pragmático, no lo está viendo como un foco? ¿Qué es? No, yo diría que más bien es conservador. Y las veces que se ha abierto un poquito es porque ha tenido una necesidad pragmática de entregar, negociar algo y entonces se abre en ese sentido, ¿no? Pero porque además todos conocimos sus primeras propuestas y sus primeros programas, o sea, y sus declaraciones y todo lo demás, o sea, yo diría más allá que conservador, diría es hasta antiderechos, ¿no? Eh, o probablemente no necesariamente conozca el estándar de derecho, de repente ni lo conoce, ¿ya? Eso por un lado. Y creo que, o sea, Diana va a hacer esfuerzos por, digamos, por avanzar en el sector, pero el tema de la desigualdad de género, la desigualdad de las mujeres, es un tema estructural y no es un tema de un sector. Entonces ahí se va a topar, o sea, yo creo que va a poder, digamos, impedir algunos retrocesos, ¿no? Y avanzar en algunas cosas como participación política, ¿no? Esas que se consideran, digamos, más inocuas, ¿no? Pero hay Uh otras -huh. donde definitivamente que habría que meterle el diente, no va a poder entrar, ¿no? Y porque además requiere eso, que el ministerio actúe como lo que es el ente rector. Y como ente rector tiene que organizar a todos los otros sectores, ¿no? Y eso no se va a lograr. Y lo otro es también pensar en que hoy, justo 8 de marzo, yo no sé por qué se perdió, y no voy a decir que no sé por qué se perdió la costumbre, porque no es una costumbre, hay un mandato que está en la Ley de Igualdad de Oportunidades, y según la Ley de Igualdad de Oportunidades, hoy, 8 de marzo, el Premier tenía que ir al Congreso a rendir cuentas, ¿ya? Sobre los avances en términos de igualdad de derechos para las mujeres respecto a los hombres. Y eso no ha ocurrido y no viene ocurriendo en los últimos años. Pero eso no era si quiero lo hago, está en la ley y es su obligación, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es, en el Tribunal Constitucional se mantiene hasta este momento el tema que no se han pronunciado sobre la anticoncepción oral de emergencia. Pero vamos, Exactamente. como está la correlación, quizás sería mejor que no se pronuncien, ¿no? Eh, Sí. pero hasta ahora es impensable que en Perú tengamos en este momento acceso a la anticoncepción oral de emergencia por una medida provisional. O sea, es algo que podríamos perder en cualquier momento, ¿no? Y eso ya sí nos colocaría, pues, en los últimos lugares de la cola mundial en términos de igualdad de género, ¿no? Entonces ahí tú dices, pero claro, eso tiene que ver con, digamos, los cambios, ¿no? Estos gobiernos que no terminan de avanzar, que son interrumpidos todo el tiempo. Entonces, sí hay más allá de lo que puedan ser las intenciones o las declaraciones, hay un impacto, ¿no? Y en este momento hay un montón de servicios que están dejando de llegar al ciudadano y a la ciudadana, ¿no? O sea, un país que se interrumpe todo el tiempo, aunque no sostengamos la democracia como sea, pero al final esto va, va a colapsar. O sea, ¿no? Sí, Hacia y en allá ese vamos. sentido, claro, lo que termina siendo en la práctica la relación de la oposición con el Ejecutivo es simplemente una disputa por la titularidad del pliego, por decirlo de alguna manera, porque en la práctica están muy empatados en esta agenda, ¿no? Yo he sostenido, y hay más de una oportunidad aquí en el programa, que por ejemplo cuando el presidente de la República nombra, perdón, el gabinete Valer, yo creo que ese es el gabinete en el que él más comodidad sentía porque el presidente es un conservador, como son muy conservadores
buena parte de quienes están en el magisterio. Es decir, la señora Katy Huarte, que fue ministra de la Mujer felizmente poco tiempo, es Ujú. profesora de colegio. El presidente Castillo enseñaba en un colegio y así como ellos hay miles de profesores que piensan lo mismo. Por eso es que los cambios no se producen mucho a la base, porque la educación es en ese sentido, para ponerle un término amable, muy conservadora también. Y eso más bien va destejiendo aquello que desde otros espacios de la sociedad civil se viene construyendo de cara a fortalecer ciudadanía, incorporando por supuesto a las mujeres con todos sus derechos, ¿no? Ese es un asunto que me parece importante. Y los medios de comunicación, Jenny, ¿cómo lo ves en este tema, no? Porque aquí también, así como en la campaña electoral, fueron comparsa de quienes claramente cuando perdieron auspiciaban un golpe y junto con los golpistas inventaron un fraude y lo amplificaron a más no poder. En estos temas también terminan sometidos a una dinámica que de la boca para afuera suena muy igualitaria, pero en la práctica siguen promoviendo estereotipos. Pongo un ejemplo muy concreto que de pronto no es muy, y se está discutiendo mucho en las redes, ¿no? Y tiene que ver con el deporte y con el fútbol en particular. Hay un jugador seleccionado del Perú que se llama Andy Polo, que juega en el extranjero y está acusado por su esposo, su conviviente, de maltrato físico, agresión sexual, agresión, en fin, lamentablemente una serie de actos de violencia. Y su club en una, o sea, al solo enterarse el testimonio de la esposa, decidió sacarlo, anular el contrato y votarlo del equipo de fútbol. Inclusive han sacado su nombre de la lista de jugadores que pasaron por el equipo. Y resulta que ayer se conoció que Universitario de Deportes lo va a contratar en el Perú. Y los mismos que criticaban a Andy Polo porque en otro país, qué bueno que los clubes no acepten gente como esa, ahora dicen que sería un excelente refuerzo para la U, que necesita, digamos, un jugador de esa naturaleza. Disculparán que le decía, yo no hablo de fútbol habitualmente, pero es un ejemplo para decir que los medios terminan acompañando lamentablemente estos asuntos que tanto daño nos hacen como sociedad. Sí, claro, ese es un súper buen ejemplo, por eso yo digo que mejor es estar en la alianza. Ese es un buen ejemplo, pero que también tú dices, bueno, sí, pasa en el fútbol, pero, o sea, nos está pasando en el gabinete, ¿no? Más o menos igual. Claro, y ahí un Exactamente. poco tú dices, claro, tú dices, si en este país 6 de cada 10 hombres son maltratadores, por lo menos tú dices, bueno, que de los 4 o del 40% de la población que no lo son, que de allí salgan las autoridades, ¿no? Porque esos sí son mensajes muy fuertes. Y obviamente la prensa juega allí un papel. Y también incluso en los estereotipos y en lo que comentan respecto a cuando una mujer está en política o es autoridad, ¿no? Respecto a lo que se comenta de un varón. Yo nunca escucho que digan sobre tal o cual presidente o congresista si está mal vestido, si la corbata le hace juego o no le hace juego, ¿no? Pero con las mujeres se dan el lujo de colocarlas y ponerlas. Es más, hasta les cambian la ropa y le dicen si se vistiera bien y, ¿no? Las ponen así súper Exactamente. fashionistas. O el número de apariciones que se hace, por ejemplo, de cuando se dan noticias que están vinculadas al campo de la ciencia o de la salud, aunque sea vinculadas a una mujer, no se le menciona a esa científica, ¿no? Entonces ahí hay como varios ejemplos que son como muy sutiles, pero que en realidad van registrando un tratamiento diferenciado, ¿no? Y que hoy en día está bastante pauteado, o sea, hay unos lineamientos que tiene el Ministerio de la Mujer, que son de prevención de la violencia, y que tiene también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero digamos que nadie los está mirando, los pocos periodistas lo conocen poco también, ¿no? A veces uno está en talleres, comparte y con ellos, con ellas, o sea, lo toman como una noticia, ¿no? Y bueno, y Ujú. algunos otros pues son plenamente convencidos de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso realmente no ayuda, ¿no? Tampoco el tratamiento Sí, sensacionalista, porque entonces aparece que matan a una mujer todos los días y tampoco, ¿no? Son como sí. No, extremos, no, y digamos. además, efectivamente, la estigmatización de algunas figuras públicas de la política, del espectáculo, que claro, se ganan a propósito de cómo le generan estereotipos a los medios de comunicación, el rechazo de determinados sectores de quienes finalmente la siguen y terminan siendo víctimas de
agresión y maltrato, ¿no? Han habido varios casos, no lo voy a Pero, citar, por supuesto, pero que van por en ejemplo, esa Blackster, dirección, o ¿no? sea, ¿no te parece así como, ya, a mí me parece impensable, o sea, que el día de hoy tengamos un montón de periódicos donde todavía pues tengas mujeres desnudas, calatas, voy a usar la palabra que usamos solo en Perú, calatos, ¿no? Sí, Calatas, o sea, es como impensable, ¿no? Tener semanarios, o sea, a veces están con análisis político, todo, y te encuentras, o sea, eso no, es como incomprensible ya, ¿no? sí, 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 pero digamos, sigue Porque eso pasando. tiene un impacto, eso es cosificar un cuerpo, y eso sí tiene un impacto con la violencia sexual. No, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y por supuesto otras figuras en la televisión también que se hacen, digamos, para tratar de justamente estigmatizar a determinados sectores de la población. Y han habido varios casos en ese sentido, ¿no? Pero no quisiera solamente, y quería aprovechar, Jenny, para preguntarte por otras cosas también que están por estos días sucediendo, ¿no? Mencionabas al Tribunal Constitucional hace un ratito y la correlación de fuerzas que ahí se ha generado a propósito de la partida temprana de Carlos Ramos, ¿no? Acaba el Tribunal Constitucional de, digamos, a sola firma, deshacer la consulta previa, es decir, la ha desaparecido en la práctica, porque si la consulta previa no se puede defender desde la Constitución, en la práctica ya no se va a hacer. De hecho, yo ayer conversaba con algunos abogados de estudios importantes que uno conoce, pues en fin, por la vida, y que litigan estos casos que han gritado bingo. Ya están presentando escritos en determinados, digamos, casos donde están litigando estos temas para que se anule todo lo actuado en materia de consulta previa y se puedan avasallar los derechos de las comunidades indígenas. ¿Qué piensas de eso en concreto, de lo que ha pasado con esta sentencia? Y por otro lado, de esta avidez por tomar el Tribunal Constitucional determinados sectores, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, sacaron de concurso a 9. Dentro de ellos creo que a varios que efectivamente tenían que haber salido. Ahora, como ahí estaban un poquito sus gallos de tapada, quieren volver a meter a todos ellos de nuevo para que se queden los que sacaron, porque evidentemente eso es lo que tenía que pasar. Sobre esos dos temas, ¿cuál es el comentario, la mirada que tienes? Mira, en el caso de del desarrollo de esta línea argumentativa del Tribunal Constitucional, señalando que la consulta previa no sería un derecho fundamental, o sea, más allá del caso en específico, que en realidad las organizaciones, los movimientos y los grupos, los pueblos indígenas sí se están organizando y estamos en realidad pensando en una serie de acciones, ¿no? Jurídicas, pero también en el plano de social y de movilización que tienen que ver con respecto, ¿no? A esto, pero también es no solo en este derecho, ¿no? Sino que es como haber abierto, digamos, una línea argumentativa que pondría en cuestión un conjunto de derechos que tienen, que son como innominados, ¿no? Son derechos innominados, pero que los cuales hemos ido incorporando porque están en convenciones o en tratados y son también derechos fundamentales. No solo son derechos fundamentales los que están escritos con nombre y apellido en la Constitución. O sea, eso ya está sumamente desarrollado, ¿no? Es como impensable que el Tribunal Constitucional abra esto, ¿no? Y como tú dices, justo en uno de los temas más álgidos, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la consulta y con todo lo que esto ya como lo teníamos generaba, ¿no? El hecho de generar un montón de incumplimientos, pero ahora con el desarrollo de esta línea, pues están como de plácemes, ¿no? Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados y estamos organizando una serie de movilizaciones y también de posibilidad de acciones jurídicas hacia afuera, ¿no? O sea, Sí, y eso no, es bien lo digo importante no porque solo yo por creo que esto, sino porque es subestima, peligroso y, hacia adelante. Sí, sí, perdón. yo creo que el Tribunal Constitucional subestima al movimiento social y en particular a los pueblos indígenas que han sabido en varios momentos defender sus derechos. Y hay que recordar otra cosa, Jimmy, en relación a esto. La ley de consulta previa se da como respuesta al baguazo. Es decir, Así es. Ollantumala, cuando llega al gobierno, va a Bagua y dice, vamos a firmar aquí la ley de consulta previa porque nunca más debe repetirse un baguazo. O sea, es también desde esa perspectiva muy simbólico, y lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional creo que puede terminar siendo el elemento que faltaba para que este sector, que ya está muy golpeado
porque así como hay derrame, hubo derrame acá por Repsol en Ventanilla, en las comunidades indígenas de la Amazonía, viene esto produciéndose hace años y nadie les presta atención. Si hay un acumulado de vejámenes permanentes o violación a sus derechos, que esto puede ser lo que termine canalizando para generar una movilización. Y sobre movilizaciones te quería preguntar, y debes haber tú escuchado en los comentarios políticos, que la calle no calienta, ¿no? O sea, digamos, lo que ha pasado el fin de semana con los vacadores no te da para una vacancia. El Congreso está más desaprobado que el propio presidente de la República y por ahí creo yo que es un empate a cero de los dos, ¿no es cierto? Ahí se van a mantener hasta donde puedan. Pero tal vez, como dicen algunos, la salida no sea ni la vacancia ni la renuncia ahora, sino una movilización ciudadana, no pro vacancia ni pro Pedro Castillo, sino para exigirle al presidente Castillo que gobierne de cara a lo que ofreció en la campaña y que se sitúe en esa segunda vuelta donde le gana Keiko Fujimori, que por lo tanto su agenda tenía que ser anticorrupción, entre otras, ¿no es cierto? ¿Por qué la calle desde esa perspectiva no calienta todavía, como dicen algunos? ¿Por qué no se está molestando? Te lo pregunto a ti porque la coordinadora ha sido y es fundamental en hacer confluir varios sectores de cara a un objetivo mayor en defensa del sistema democrático. ¿O tú crees que ya está generándose ese momento y en cualquier rato eso va a manifestarse en esa dirección? Yo creo que la calle está calentando, ¿ya? Está calentando, pero todavía como que las agendas están segmentadas, ¿no? Entonces uno está diciendo, ah, ya, ese es mi problema de educación, ah, este es de mujeres, ya, ah, este es para las trabajadoras sexuales, esto es, ¿no? Entonces todavía como que no se termina de articular, digamos, en una sola gran agenda, ¿no? Que tiene que ver con que, o sea, oye, nada de esto funciona ni va a caminar y todos estamos amenazados mientras acá no haya, ¿no? Lo que tú dices, o sea, que el presidente gobierne conforme a lo que fue la propuesta de la segunda vuelta, ¿no? Y que además, o sea, yo creo que igual nos debe a todos una explicación seria y completa de qué cosa es lo que ha estado pasando, ¿no? Porque, o sea, no puedes simplemente Sin salir y duda. decir rechazo todo, o sea, vamos, ¿no? O sea, un poquito más, ¿no? Y que gobierne, porque si no es como si casi todos los sectores están medio paralizados, salvo para las cosas que tienen que ver con las cuchipandas que están haciendo, el resto de cosas, de verdad que los sectores no se mueven. Sí, pues, no, no, y eso es terrible porque efectivamente el presidente ya encontró la fórmula para sobrevivir y eso ha terminado llevándolo a sacrificar lo que lo mantenía vinculado a la gente que decía representar. Y por lo tanto, cada vez que uno escucha hablar al presidente del pueblo, ya a estas alturas está mintiendo. Y no necesita mucho para generar ese precario equilibrio para sobrevivir, porque todo lo que está pasando en torno a la oposición, que cada vez se descubre que hay congresistas que también estaban metidos en esto que tú llamas cuchipandas, entonces claro, astutamente el gobierno a través de su ministro de Transportes había descubierto que esa era la fórmula para tener los votos en el Congreso, involucrar a congresistas de otras agrupaciones. Entonces tenía sus 44, el no a la vacancia, y sus 66 para el voto de confianza. Y claro, el dilema, hasta donde he podido conocer de estos congresistas, es si es que yo apoyo al gobierno, me hago notar más de lo que debo en el vínculo que ya tengo con ellos, me quedo en la oposición, me abstengo, pero ya como están de alguna manera contaminados, entonces claro, el equilibrio ya se ha dado, ¿no? En la práctica. Pero el problema no es ese con Castillo, porque Castillo puede probablemente pasar hoy día la cuestión de confianza. Yo creo que la va a pasar. Pero eso lo hace el presidente, eso no lo hace el presidente. Eso lo hace, No, digamos, tampoco va alguien a que duerme en sobrevivir mucho así, palacio ¿eh? y que se pone una banda, pero que no gobierna, ¿no? O sea, eso está clarísimo, pero hay que hacérselo notar. Dos cositas últimas para terminar, porque me dicen que ya lamentablemente nos estamos pasando el tiempo. Una, ha sido elegida como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Yulisa Mantilla, que es peruana, digamos, es una persona muy vinculada también al movimiento feminista, digamos, ha trabajado mucho desde la academia también ahí. ¿Qué comentario te merece eso? Y lo otro es, ya para terminar, ¿hacia dónde ustedes en la coordinadora que dialogan con muchos movimientos y organizaciones de todo el país, ¿no? Porque se suele discutir los problemas del Perú desde Lima siempre aquí
y uno cree que ve la luz todos los días, y uno viaja a las regiones y se da cuenta que nuestros problemas son otros, ¿no? Los problemas son otros. Yo recuerdo haber viajado hace algunos meses a un par de regiones por trabajo, y la gente me decía, oye, Glatzer, y en Lima todavía siguen con el tema de las elecciones, ¿no? Del fraude, o sea, allá en Lima, ¿no? Porque acá ya estaban en otra cosa. Entonces, esas dos cosas, lo de Yulisa y lo de, digamos, hacia dónde se puede venir las cosas, ¿no? Hacia dónde se pueden caminar. Bueno, lo de Yulisa es una excelente noticia. Qué pena que cuando se trate de los casos de Perú, pues ella no pueda participar, Sí, pues. ¿no? Pero yo creo que, bueno, además en general, o sea, el movimiento de derechos humanos peruano, ¿no? Las abogadas, los abogados peruanos de derechos humanos gozan de buen prestigio en la región, de reconocimiento, tienen mucho reconocimiento y además nosotros hemos sido uno de los principales usuarios también del sistema, ¿no? Lo que sí me da pena es que teniendo la presidencia una peruana, en este momento, pues nosotros tengamos ahí, digamos, como en furgón de cola, ¿no? Un conjunto de sentencias que no hay cuando empiece el proceso de cumplimiento por el Estado peruano, ¿no? Y otras que está dando largas, que estamos en proceso de solución amistosa, y lo único que están haciendo es más o menos como el presidente que no gobierna, pero, ¿no? O sea, nos tienen ahí, ¿no? Y eso creo que es muy lamentable, ¿no? Sin embargo, Ujú. celebro el compromiso de Yulisa, ¿no? Y, ¿qué fue lo otro que me mencionaste? Se me fue, Glass. Hacia dónde crees que van a ir las cosas? Digamos, más allá, tú has dicho, la calle está calentando, ese todavía no es un elemento Ah, que se pueda a estas alturas decir es determinante, porque no sabe cuál va a ser la magnitud. Nadie se imaginó el 20, en noviembre del 20, que esa manifestación sacó en 5 días a un usurpador. Que dicho sea de paso, ayer en la comisión de la subcomisión de cuestiones constitucionales ha estado quejumbroso diciendo que en realidad no tuvo nada que ver y que fueron infiltrados los que mataron a Inti Bryan, que hay que averiguar quién los contrató para una cosa de esa naturaleza. Pero bueno, en fin, cada uno es dueño de sus palabras. Pero yo a lo que voy es, y aquí tengo que terminar, es a dónde crees que va la salida. Es decir, porque alguna cosa tenemos que encontrar, salvo que, digamos, como el dólar, ¿no? O sea, el dólar ya no sube. O sea, el dólar ya se acostumbró a vivir en un país así. O sea, el dólar ha dicho, mire, este país ya no lo compone nadie. Entonces, que se quede ahí. Porque ya no hay, digamos, el dólar subió cuando la oposición quería golpear al presidente. O sea, cuando generó esa inestabilidad. Después ha dicho, ya ese país es así. O sea, digamos, pedir más no es. Pero ¿hacia dónde va, crees tú, la situación? mira, si estuviéramos en un cuarto año de gobierno, en un tercer año de gobierno, yo te podría decir sí, o sea, digamos, podemos quedarnos, ¿no? Navegando como haciéndonos el muertito, pero no estamos ni siquiera terminando el primer año, ¿no? Entonces, eso no se va a sostener así. Por más que este sea el país de lo pasmado, ¿no? De lo que nada ni madura ni se queda verde, se queda pasmado, ¿no? Por más que sea el país de lo pasmado, no va a soportar un tiempo así. ¿No? Eh, y yo creo sí en la posibilidad de empezar procesos de diálogo o retomar procesos de diálogo a distintos niveles y con distintos actores, y esto incluye, y ahí retomo también la pregunta que me acordé que se me había ido, que me hiciste, que tenía que ver con el timing, ¿no? Lo que estaba pasando en las regiones, a diferencia de lo que pasa en Lima. Y también yo te diría que por el momento todavía en regiones, hace poco justo teníamos una reunión con distintos actores y en la zona sur todavía Castillo sigue teniendo, digamos, a una población que todavía le da margen de duda, que le da todavía respaldo, que todavía espera y cree algo de él, ¿no? Y que además nos lo dijo claramente, dijo, ustedes en Lima, esto que tú dices, ¿no? Haciendo esa diferencia, ustedes en Lima, pero para nosotros, o sea, todavía hay allí, pero digamos, eso tampoco va a durar mucho más ni no se sostiene mucho más, ¿no? Sí, Yo pues. creo al final que vamos a tener que encontrar una salida política, o sea, de todas maneras. Qué pena que el acuerdo, no,
no sé, pues no tiene capacidad tampoco de convocar ni de sentarnos a conversar. Claro, estuvo construido sobre una lógica de partidos que ya no están o que fueron unos actores que están todos involucrados en términos de corrupción también, ¿no? Ahí es difícil, sí. Sí, pues, sí, 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 lamentablemente esto ha terminado casi siendo una justificación, ¿no? Yo cuando tempranamente escucho a los políticos hablar de que sus problemas son problemas de comunicación o hay que ir al acuerdo nacional, yo creo que ya están en la lona. O sea, cuando ya están en esas situaciones porque ya no hay reacción política, o sea, cuando ya no hay posibilidad de darse cuenta del amplio margen de acción que todavía tienen. Yo creo que el presidente Castillo, si realmente empezara a gobernar para la gente, su problema no sería el Congreso. El problema que tendría el Congreso sería el Congreso con la gente, como en su Así momento es. astutamente hizo Vizcarra. Vizcarra no tenía un solo representante en el Congreso y gobernó con 70-80% de aprobación. No defiendo a Vizcarra porque creo que sí estuvo No, no, metido en no, yo te cosas que él entiendo, bajo pero pie de claro, riesgo además nos penal. hablaba a todos al mediodía, nos tenía encantados. Ah, ya, vamos a escuchar al Claro, o sea, presidente, o sea, sí. y en cambio, claro, hasta el presidente Castillo simbólicamente ha dejado de ser un poco lo que nos dijo que era, hasta en términos, digo, simbólicos, ¿no? Hasta el Sí, todo sombrero se lo ha por quedado porque supuesto, el orgullo que nos daba, no sé, pues el cariño, se te encogía el alma de verlo, ¿no? Por ser un sí, profesor rural, con su padre analfabeto, su madre que no conoce las letras, como dice él, uno, caramba, sentía orgullo de ver que es posible, ¿no? Y la verdad que sí. dices, bueno, ya, qué Sí, pena, pues, y pero, además coincidía con los 200 años y todo eso, en fin, pero ahí está. Jenny, te agradezco pero no muchísimo será por la por conversación, ha cansancio sido no será por cansancio que nos ganen. es verdad, esa es una frase, es una muy buena frase. Jenny, te agradezco muchísimo por el tiempo, por los comentarios, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando seguramente. Un saludo y mi felicitación siempre al trabajo de la coordinadora, que creo que así como se le exige institucionalidad, digamos, al Estado, institución estatal, la sociedad tiene una institucionalidad también y la coordinadora sin duda se inscribe ahí, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido Gracias a Jenny ti, Dado que ha Laxa. conversado con nosotros. Ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Voy a ir